¿Cómo andan, queridos amigos y amigas del canal? Bienvenidos una vez más a Serenamente. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Todo bien? Hola Juan, hola a todos, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Acá con un poquito de frío, vos estás ahí un poquito más Está fresco, desabrigado como ¿no? estás en Y el norte. acá ya empezó el calor. Qué Sí, buena onda, qué buena onda. Y qué buena onda el calor sin mosquitos, porque acá la estamos pasando sí, mal. sí, claro, exacto. Ese es el problema. Es interesante, acá no hay mosquitos en la ciudad, ¿no? Yo para mí estoy elaborando una hipótesis, ya antes de entrar en el tema de lleno, estoy elaborando una hipótesis hace un tiempo que para mí en algún momento, cuando Roca hizo por allá, por el 1880, por ahí la campaña del desierto y mató a algún indígena, alguien hizo alguna maldición ¿Alguna maldición? y nos vienen las... Interesante. No son las 7, son las 114 plagas. Porque si no es el frío polar en mayo, son los mosquitos, si no son los políticos, algo raro hay. Y yo no soy, Algo siempre hay. no soy místico, no suelo creer en la magia, soy de la ciencia, no me sacás de ahí, pero macho, algo pasa. Sí, no puede ser. No puede No ser. puede ser, ¿no? Todas, No. todas. En algún momento, a partir de ahí, pasaron cosas raras. Pero bueno, hoy tenemos un lindo tema. Vamos a hablar de la dopamina, que tiene un nombre muy largo y yo nunca me lo puedo acordar. Que me acuerdo cuando leí en el libro que nos daba para estudiar el nombre técnico, todos esos nombres técnicos que me mataban, y yo me los trataba, no me acuerdo por qué me empeñaban en estudiar, y digo, al pedo. Pero me, Al me pedo. gust- me gustaba aprenderme, saberme el nombrecito. Me gustaba saberme el nombrecito. Vamos a estar hablando de la dopamina, de qué es lo que produce la dopamina, el exceso de dopamina, la falta de dopamina, qué pasa si tenemos mucho, qué pasa si tenemos poco, en qué interviene en la parte conductual del ser humano, en la parte anímica. Em, Así que bueno, ¿qué es la dopamina? ¿La dopamina es un neurotransmisor o es una hormona? Bueno, la dopamina. Primeramente, la dopamina es una molécula, ¿no? Un compuesto químico. Sí. Es un grupo de distintos átomos, forma una molécula que, respondiendo a tu momento de estudiarlo, es la 3,4-dihidroxifeniletilamina. Ahí está, tres, cuatro. ¿Sí? Dihidroxifeniletilamina. Que es interesante, en sí no es interesante el nombre, lo que es interesante es que todos estos nombres vienen de la estructura química que tiene, ¿no? Entonces, aquí el que conozca un poco sobre química va a seguramente, por ese nombre puede inferir algo de la estructura. Claro. La estructura de la dopamina es interesante porque después va a ser parte de la estructura de la función y es a los receptores a los que se une, la acción que está produciendo en las células, principalmente las neuronas. Y ahí es donde vamos a ver este rol, que siempre que una sustancia se libere en un órgano, digamos, desde ese órgano, se libera hacia el torrente sanguíneo, llegue hasta otra parte distante del cuerpo y actúe, lo vamos a considerar una hormona. Ok. Si se liberó en sangre, por ejemplo, cuando hablamos de hormonas que libera la glándula hipófisis, vamos a decir que son sustancias que desde las células de la glándula hipófisis la fabricaron, la enviaron a la sangre y desde la sangre llegó a otros órganos. Por ejemplo, la glándula suprarrenal, los ovarios, los testículos. Parte que está totalmente lejos, digamos, relación por lo que es nuestro cuerpo, totalmente lejos de la hipófisis que está en el cerebro. Como llegó ahí desde la sangre y tiene una acción en esos órganos, lo consideramos una hormona. Ok. Tiene que cumplir entonces ese requisito oficial Esas condiciones. alguna molécula para ser una hormona. La dopamina, vamos a empezar por la idea de que es un neurotransmisor. ¿Qué significa ahora que es un neurotransmisor? Significa que actúa en la brecha sináptica, es decir, entre dos neuronas, ¿sí? Hay un espacio que nos permite la comunicación de una a otra. Como les digo que el cerebro es un órgano altamente eficiente para el flujo y la transmisión de información, eso está mediado por esta comunicación entre neuronas que están muy cerca una de la otra
que se comunican mediante una molécula química, que una le envía a la otra. Claro. Y eso genera un impulso eléctrico en la neurona que recibió esa molécula, y ahí genera ese impulso que eventualmente va a generar que libere otra molécula química para otras neuronas, y así se va expandiendo. La sinapsis. El neurotransmisor, claro, la sinapsis es ese espacio donde hay esa comunicación entre distintas neuronas. Los neurotransmisores, ¿sí? Entonces van a transmitir señales, ¿sí? Y entre neuronas, y van a permitir que la información viaje de una parte del sistema nervioso al otro. Entonces la dopamina va a actuar como un neurotransmisor en la mayor parte de sus funciones, ¿sí? En los circuitos de motivación, de recompensa, del placer, en la atención, en la cognición, distintas cosas que vamos a ir hablando seguramente hoy. Pero también fuera del cerebro, la dopamina puede actuar como una hormona. ¿Sí? Entonces, en el cerebro actúa como un neurotransmisor porque cumple esta función en la sinapsis. Ahora, fuera, por ejemplo, yo nombré antes un ejemplo, la glándula suprarrenal, ¿sí? Un órgano que está arriba de los riñones que libera hormonas. Bueno, la dopamina, ¿sí? Se produce en la glándula suprarrenal, ¿sí? Y va a regular distintas funciones del cuerpo. Por ejemplo, modula la liberación de otras hormonas, etcétera, etcétera. Entonces va a viajar de la sangre a otras partes del cuerpo. Ahí está actuando como hormona. Ah, es un bivalente, En digamos. las dos. Exacto, digamos. Ah, mira, mira. Yo pensé que era un neurotransmisor, mira. Y que, no, que como hormona no. Mira. Tiene función de hormona también. Ok, sí, porque para lo que es la hipófisis también le envía señales de. Ahí interviene, ¿no? La dopamina. Con, Claro, porque nosotros tenemos la hipófisis, libera distintos grupos de neuronas, de hormonas, sí, sí. ¿no? Y que van a permitir el funcionamiento del cuerpo en general. Por eso antes nombraba como ejemplo, bueno, la hipófisis le envía señales a la glándula suprarrenal, testículos, ovarios, distintas partes, o sea, funciones que no tienen nada que ver con el cerebro, uno diría. En ese contexto, una de las hormonas que libera la glándula suprarrenal, ¿sí? Se llama prolactina, que es una hormona que va a favorecer la lactancia y también interviene, digamos, en la reproducción, digamos, en los ciclos reproductivos. Bueno, la dopamina, ¿sí? Va a regular, ¿sí? La liberación de la prolactina desde la glándula hipófisis. Ahí está actuando como una hormona. ¿Están bajos los niveles de dopamina cuando por ejemplo, la madre está amamantando y está evidentemente generando más prolactina o no? ¿O yo No no necesariamente, necesariamente? no necesariamente, porque uno puede pensar que van a estar bajos en un fenómeno a nivel local, porque si hay un amamantamiento, implica que se está produciendo prolactina. Si se está produciendo prolactina, por lo tanto hay leche, hay producción de leche en las mamas, implica que no hay una señal de dopamina que esté inhibiendo la liberación de esa prolactina. Entonces, de alguna manera, la succión, ¿sí? del niño en el pecho materno va a generar un estímulo que va a inhibir esa inhibición de la prolactina por parte de la dopamina. Entonces uno puede, a nivel local, un fenómeno como de regular la prolactina, sí va a haber menor cantidad de regulación de dopamina sobre la prolactina, pero no significa que hay menor dopamina en el cuerpo. Ah, ok, ok, ok. Si hay menor cantidad de dopamina es por otra cosa, es otra causa. Sí, puede haber otras causas. Por ejemplo, nosotros podemos tener una enfermedad que es el Parkinson, donde Ah, hay menor cantidad total de dopamina porque en realidad se están muriendo las neuronas que producen dopamina, algunas de ellas. O podemos tener no menor cantidad en este caso, pero pareciera que tenemos menor cantidad cuando damos un antipsicótico, porque está inhibiendo, ¿sí? Está inhibiendo la acción de la dopamina. Entonces, en general, cuando vos tenés fenómenos donde hay una neurodegeneración de las justamente neuronas que fabrican dopamina, uno podría hablar que hay menor cantidad de dopamina. Después lo que hay es una regulación. Si le dejamos que la dopamina actúe o no, si la liberamos o no, y entonces ahí se van a ver otras funciones que van a estar afectadas sin necesariamente tener una disminución total de la dopamina que hay en el cuerpo. ok. Es conocida como el neurotransmisor, o bueno, en algunos casos, no sé si le dicen hormona, pero el neurotransmisor del placer y de la motivación también, ¿no? Sí, Del sí. placer y de la motivación. La dopamina
yo creo que hace unos capítulos en algún momento hablábamos de cuál es la hormona que se conoce como la hormona de la felicidad, ¿no? La serotonina. La serotonina. Y en aquel capítulo habíamos hablado también, bueno, del rol que tiene además la oxitocina, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué retomo la serotonina, la oxitocina? Porque son sustancias que son conocidas, ¿sí? Por mediar funciones que tienen que ver con sensaciones positivas, cosas buenas que nos pasan. Por eso a la serotonina se le dice de la felicidad, ¿no? Está regulando circuitos que nos hacen sentir justamente felicidad. La oxitocina está asociada al enamoramiento, a la sensación esa de plenitud que nos da el estar enamorados. La dopamina, en este conjunto de sustancias que nos generan cosas lindas, se la conoce como la hormona del placer, o neurotransmisor del placer, o hormona de la recompensa, o neurotransmisor de la recompensa, como lo quieran decir. Pero sí, como vos decís, está asociado al placer y a la recompensa. Está asociada a la motivación, ¿sí? Al deseo y al placer asociado a la obtención de la recompensa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es la motivación para obtener una recompensa, el deseo de obtener esa recompensa y el placer asociado a obtener la recompensa. Ah, mira. Entonces, la dopamina no es la única, no depende. Cuando nosotros decimos la hormona de, ya estamos exagerando porque nunca es una sola cosa Claro, que alcanza para todo. Claro, interviene en eso. No, aparte me encanta porque. Perdón que te corté, dale, decime. No, dale. No, Decí. me encanta porque, claro, evidentemente cuando te lo tiran así como un eslogan, digamos, es la hormona o es el neurotransmisor de dos puntos tal cosa, y dicen, bueno, por ejemplo, de la serotonina de la felicidad. Bueno, entonces ya a la gente le queda la felicidad. Entonces está un poco triste, deprimida, lo que sea. Y entonces en algún lado escuchan que dice, bueno, pero en realidad se sintetiza a partir del triptofano. ¿Y qué salen a comprar? Por Mercado Libre, por todos lados, porque ya lo escuché, ya lo vi. Gente Ah, yendo sí. a comprar triptofano en tarro. Gente, no Se funciona compra así. Se compra. No, se no compra el joda, tarro ¿eh? de triptófano. No, no joda, no joda. Se compra el No. coso. Triptofano puro. Un polvo es un polvo blanco y triptofano puro. No, no funciona así. No es que yo me tomo una cucharadita con el Nesquik de triptofano y de repente, ¡cling! Soy Mr. Happiness. No, no funciona, ¿no? Va, creo que no es así, ¿no? No funciona así. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos complejos vitamínicos Mm, que tienen nombres que sugieren cosas de memoria, cosas de vitalidad, mm. que generalmente están suplementados con aminoácidos que son necesarios para la fabricación de algunos neurotransmisores. ¿Sí? O tienen alguna vitamina que es importante para la homeostasis del sistema nervioso central. Entonces, los complejos vitamínicos que también desde lo comercial están promocionados como que mejoran las funciones cognitivas, sí tienen una cantidad que suplementaría a una dieta deficiente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay una cierta cantidad que vos tenés que ingerir para tener una producción normal de sustancias que te van a dar cosas buenas en tu cerebro. Por más que te tomes 2 kilos de triptófano, no va así. Hay una cierta cantidad que es suficiente. Generalmente una dieta bien hecha, y una dieta bien hecha no es el tofu y no sé qué cosa orgánico con un muchacho con un bife con ensalada, ya estamos hablando de una buena dieta. No se tiene que complicar mucho más. El que es vegano o vegetariano suplantará el bife por otra proteína, pero quiero decir, ¿sí? Bife con ensalada, ya estamos hablando de una dieta normal. De una dieta completa, entre comillas, digamos, uno va variando, pero cuando una dieta deficiente no aporta los suficientes precursores, esos son precursores, ¿sí? Son precursores, porque nosotros tenemos que ingerir algunos alimentos que no son la hormona o el neurotransmisor del que estamos hablando, pero que los necesitamos para que el cuerpo los fabrique. Ok. Cuando nosotros tenemos una dieta normal,
en general el cuerpo recibe toda la materia prima necesaria para fabricarlos. Cuando la dieta por alguna razón es deficitaria, o a veces hay déficit en el propio organismo que no absorbe bien algunos nutrientes, sería necesario incorporarlo con vitaminas, con suplementos dietarios. Pero generalmente son casos donde hay alguna falla. Si uno se alimenta normal, no tiene necesidad de suplementar nada. ¿Y la tirosina? ¿Dónde la podemos encontrar la ¿Dónde la tirosina? podemos consumir? Claro, porque por ahí hay gente que quiere comprarla en polvo y no da, mejor consumirla. ¿Sabés o no? ¿O lo buscamos después? A ver, si nosotros queremos, consumir tirosina, en vez de andar comprando un polvito, es mucho más rico comer un queso, ¿sí? Sobre todo un queso duro. Va, ¿no? Los quesos duros tienen mayor concentración de tirosina que los quesos blandos, por ejemplo. Ahora no la tenemos a Paula, le tendrían para corroborar lo que estoy diciendo, pero Un desde regianito. ya los lácteos, claro, los lácteos tienen una buena cantidad de tirosina. En general, el alimento de origen animal va a contener una buena cantidad de tirosina. Entonces, si ustedes no me gusta el queso, no me gusta el yogur, no me gusta la leche, que serían lácteos. Bueno, pero comés carne. Sí, me gusta, que yo como pollo, como cada tanto como algo de cerdo, como algo, algún corte vacuno. Listo, está bien, estás complementando bien porque ahí también hay tirosina. ¿Por qué? Porque la tirosina es un aminoácido, es un componente de las proteínas. Entonces, donde haya proteínas, alguna de las proteínas que hay dando vueltas va a Tiene tener proteína. como componente tirosina. ¿Sí? Ahora, vos querés un alimento rico todos los dos sentidos, como que tiene mucho y que es sabroso, y el queso. No vayan a comprar vitamina, no tiene sentido. No, es que hay mucho, hay mucho. Conozco casos de gente que se está gastando. O lo que hacen los deportistas de alto rendimiento muchas veces es la de comer las claras de huevo, ¿no? A los Rocky, claro. Sí, sí. Claro, porque bueno, la clara de huevo es proteína, eso es Proteína pura pura, ¿no? proteína. Sí. Y eso, al ser pura proteína, hay una considerable proporción de tirosina. Ojo, vamos a aclarar algo. ¿Por qué estamos hablando de la tirosina? Porque se usa para producir dopamina, ¿no? Eso no lo habíamos aclarado antes por Claro, la claro. duda. Es verdad, es verdad. Sí, sí, yo lo tiré así, pero sí, sí, me olvidé que no habíamos nombrado. Exactamente. Mirá vos cuando ahí nombraste la oxitocina y la serotonina, esto yo no me acuerdo si lo nombramos en algún capítulo, ya creo que sí, pero no me acuerdo. Que a veces nos confundimos el placer y la felicidad o el amor con el placer. Y vos fíjate que van cada uno por un camino, ¿no? Uno está en, no sé, en los núcleos RAFE y Del Rafa. el núcleo RAFE, y, que sería la serotonina, y el otro no, el otro tiene cuatro vías. A ver si me las Bien. acuerdo: mesolímbica, Muy mesocortical, bien. túbero Eh, infovibular y sí. me está faltando una. Mesolímbica, La que se afecta al Parkinson te falta. me está faltando. La nigroestriada. Muy bien. Muy Tegmental y bien. ventral. Sí, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. La, la- La que más te me estás cuesta siempre, refiriendo. la que más me cuesta siempre es la túbero infovibular, porque ese Y sí, nombre no claro, lo. claro. Bueno, es la que está asociada a la regulación de la liberación de la prolactina por la hipófisis, ¿no? Tenemos ahí un componente, ¿sí? Dentro propio del sistema nervioso que también está regulando la liberación de prolactina, así como esa función que decíamos antes hormonal. Yo te decía antes lo de la. Es interesante que vos nombres las distintas vías en las cuales se está liberando la dopamina, ¿sí? Y hacia otras partes del cerebro. Pues nosotros tenemos núcleos. Cuando nosotros decimos núcleos son grupos de neuronas, ¿sí? El cuerpo de la neurona, donde está el núcleo, y que fabrican cosas y que después las liberan por sus axones. Y los axones son como ramas. Entonces, esa prolongación va a llegar tan lejos cuanto largo sea el axón. Entonces, puede estar ubicada. Estos núcleos están, por ejemplo, ubicados en el tronco del encéfalo, que es por debajo del cerebro, pero mandan los axones hacia la corteza cerebral. Entonces ahí van a liberar la dopamina. Y esto que vos decías, vos nombraste la vía mesolímbica, la vía mesocortical, digroestratal, etcétera, etcétera, son
puntos de partida y de llegada, como el aeropuerto de salida y de llegada, digamos. Entonces, bueno, desde el tronco del encéfalo hacia el sistema límbico, vía mesolímbica. Y cada una va a tener una función distinta, Ahí va. porque es la dopamina, mismo neurotransmisor, pero está actuando en una parte distinta del cerebro. Y entonces va a estar asociada a una función diferente. Yo nombré antes, cuando yo te dije, bueno, la que te falta es la que está afectada en el Parkinson. Es la más común, digamos, la más famosa porque es la que está afectada en el Parkinson. Esa es una vía que está asociada a un grupo de neuronas en el tronco encéfalo que se llama sustancia nigra. Es por el color. Cuando uno abre, ¿sí?, y mira, está más pigmentado porque la dopamina, ¿sí?, genera esa pigmentación. Entonces se la conoce como sustancia nigra, que viene obviamente de negro, y libera los axones, ¿sí?, en una región del sistema nervioso central que se llama el estriado. Y el estriado es una zona que está involucrada en el control de los movimientos. Cuando esas neuronas que están produciendo dopamina mueren, ¿sí?, el paciente le deja de llegar la dopamina al estriado y entonces no puede coordinar bien los movimientos, no puede coordinar el control de los movimientos. Y ahí aparecen los síntomas del Parkinson. Pero esto es un detalle interesante, que es, hay neuronas que degeneran, que son neuronas que fabrican dopamina. Pero no todas las neuronas que fabrican dopamina están degenerando. Son esas las que degeneran. Es decir, la dopamina sigue habiendo en el cuerpo. Lo que no hay es ese grupo en esa vía, pero por lo tanto está comprometido una parte del funcionamiento. Ahora, cuando el paciente sigue avanzando en la enfermedad, puede tener otros deterioros y aparecen las demencias por Parkinson. Pero digo, en un primer momento es muy localizado el síntoma porque está asociado a cuál de las vías que vos nombraste está en particular afectada y no necesariamente las demás. ¿Se deterioran ahí los receptores? ¿Se deterioran los neurotransmisores? ¿Se deterioran los axones? ¿Se deteriora el sistema? ¿Qué es lo que se deteriora cuando, por ejemplo, tienen la... Porque, bueno, en el Parkinson es una falta de dopamina, Sí, entre otras cosas. claro, en una patología como el Parkinson, lo que está afectado es la neurona, el grupo de neuronas en plural, las neuronas que están fabricando en este caso la dopamina. Cuando yo digo que están afectadas, se genera el fenómeno se genera el fenómeno de degeneración, que es una pérdida de la estructura normal de las neuronas. Eso puede ser que empiezan a acumularse, digamos, porquerías en el citoplasma de la célula, entonces la célula no puede funcionar normalmente, ¿sí? Como que como cuando tenés la habitación llena de basura, ¿viste? Los acumuladores. Bueno, si vos tenés la cocina llena de porquerías, no podés cocinar, ¿no? Claro, no puede Llenaste de pasar. porquería Claro. llenaste la cocina de porquería, perdió su función. Bueno, ahora imaginemos que dentro de una neurona se llena de porquerías, entonces no puede cumplir su función porque está ocupada llena de porquerías. ¿Qué son esas porquerías? Distintas cosas, depende de la patología, pero en general son proteínas que están mal formadas, ¿sí?, y que se agrupan con otras moléculas, ahí forman como bollos, digamos, como así, y empiezan ahí a ocupar espacio. La neurona, las células no tienen cómo degradarlas, entonces se acumula basura, como el relleno sanitario de Villa Domínico, digamos. Acumulamos el SEAMSE, ¿entiendes? No sé. Acá nomás. Claro. Entonces, el, eso va a impedir la función de las neuronas. Cascada abajo, eso va a generar que haya problemas en la fabricación de las proteínas que necesita para funcionar normalmente. Va a producir que el axón y las dendritas que las necesita para comunicarse con otras neuronas vayan perdiéndose porque también necesitamos proteínas para sostener esa estructura. Y va a afectar la fabricación de los neurotransmisores que se necesitan. Entonces, uno puede asociar enfermedades neurodegenerativas en las que el ejemplo de hoy es la dopamina. Y por ahí, el programa que viene hablamos de la serotonina o de la acetilcolina. Cualquiera que hablemos de estas y que hablamos, bueno, enfermedades neurodegenerativas, lo que estamos hablando es que se está perdiendo la función normal de las células, o sea, de las neuronas, al punto que eventualmente puede llevar a la muerte de la neurona. Ok. Neurodegeneración no es sinónimo de muerte neuronal, pero indefectiblemente termina en la muerte si no se frena. En algún momento. Ah, bueno, y ahí actúan los medicamentos. En el Parkinson era la L-Dopa. Claro.
La L-Dopa es una forma, ¿sí? Un isómero, una forma química ligeramente distinta, pero sigue siendo la dopamina, ¿sí? De dopamina. Y lo que se está haciendo es administrarle básicamente dopamina De manera por artificial. fuera, claro, para suplir esta pérdida que hay. Lo que estamos logrando es por un tiempo frenar la enfermedad o que mejoren los síntomas. Pero a largo plazo no podemos evitar la progresión de la enfermedad. Porque estas neuronas siguen degenerando. Que nosotros le demos la dopamina o la levodopa de forma exógena al paciente, en realidad no nos está recuperando las neuronas. Estamos tratando las neuronas, estamos supliendo la falta. En Claro. algún momento eso pierde su efecto y el paciente progresa hacia la enfermedad. Todavía no le encontraron la vuelta ahí a la falla, al Todas las, defecto técnico. si nosotros pudiéramos desarrollar terapias que nos ayudaran a prevenir las causas de la neurodegeneración y revertirlas, Ya está. es un golazo, ya está. Pero no podemos, todavía no tenemos nada. Tenemos todo lo que hay son drogas que favorecen que el paciente mejore su calidad de vida un tiempo. Y Bueno, después es un montón igual. es suficiente, pero muchas veces. Pero, no, perdón, la palabra no es suficiente, está mal, porque se puede malinterpretar. Es un montón, como vos decís, pero a veces justamente no es suficiente. El paciente va a avanzar hacia el deterioro de todas maneras. Y Parkinson es el ejemplo de hoy porque hablamos de dopamina, pero lo mismo se aplica a otras, ¿no? Entre ellas el Alzheimer, El Alzheimer, claro, igual la acetilcolina. claro. Sí, Hablando de acetilcolina, esclerosis lateral amiotrófica. claro. Si mañana viene Elon Musk, dice, mira, acá encontré la forma, lo puse en un chip, te cargo acá la información de que vos te producís y no degenerás la dopamina, ¿te lo pones? Mi primera respuesta es no. ¿Querés dejarlo para el final? Ay, claro, ya lo tiraste, no No. importa. Mi primera respuesta es no. Yo no me pondría ningún implante en la cabeza, pero también debo admitir que soy bastante. Me tira bastante los avances tecnológicos. Entonces yo estoy muy metido en el debate ético de la privacidad con el avance de las Claro, tecnologías, claro. pero por otro lado me pueden. Cuando aparece ahora, no sé, y sí. O sea, como mi primera respuesta es que no, y ojalá no lo haga. Pero Esta es la parte bueno, que evidentemente estamos poniendo entre paréntesis ya en varios capítulos donde sí. bueno, pero voy a hacer una pregunta más. Todavía me queda una bala de plata, me queda la última bala de plata. Vamos a suponer que Bueno, lo más dice, bueno, está bien, esta no pasa nada, total. Claro, lo que pasa es que vos no tenés Parkinson, entonces bueno, no le importa. Tac, lo saca. Dice, pero mira, acá en este chip le cargué la información como si fuera Matrix. Que se pone ahí, tac, ya sé Kung Fu. Y de repente, ¿a qué querías hablar alemán? Tac, tac, dale. Ich bin Deutschland, y ahí hablas alemán. Ah, no, ¿qué? ¿Japonés? Para. Tac, tac, japonés. ¿Y? ¿Lo cargamos? ahí Imagínate me estás que. tentando. Esa es la Imagínate, tentación. porque evidentemente lo que vos dijiste en el proceso de sinapsis, lo que pasa ahí es un traspaso de información. Sí. Información eléctrico-química, pac, 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 para un lado, para el otro, y ¿Eh? después nosotros, o sea, más que eso, no hay magia, señores, adentro de la cabeza, es eso, tac, tac, tac. Bueno, imagínate que esa misma información la pone en un compuesto que el sistema nervioso central puede entender lo que en realidad le va a cargar ahí, en el chip, ¿no? O sea, Sí. un compuesto como si Puede fuera leer. un traductor, un ChatGPT, un traductor orgánico del sistema binario de la computadora, el 0-1, a lo que nosotros entenderíamos. Y de repente dice ¡pac! Y sabes Kung Fu. Un Si montón, ¿eh? yo, si yo. De Bueno, eso repente. es una tentación porque si yo. Viste que uno piensa, bueno, si vos pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Yo Información. hay.
y yo siempre estuve tentado. Con ese. Yo tenía dos. A ver. Uno es poder leer lo que está pensando el otro, A que los ese es Charles terrible, ¿no? Xavier. Ese arma de manipulación, claro, más manipulador no había, ¿no? X-Men. Claro. Bueno, pero Ese era como, te vas a dedicar y yo también. O sea, vos ya te dedicás, perdón. Pero yo en tratar de leer un de poco. entender lo que piensa el otro. Y el otro era tener todo el conocimiento. Tener todo el conocimiento. Una era, leo una página una vez, leo una página, una frase una vez y no me lo olvido nunca más. Tac, Tener todo el conocimiento acá metido, ¿viste? tac, Como, ahí. Así. tener, claro. Como Entonces, por osmosis. Chau. sí, son tentaciones de omnipotencia muy fuertes. Es Claramente fuertísimo. yo tengo esa desviación hacia ese lado. Por lo tanto, creo que me sería muy difícil decir que no. Es fuertísimo. Ojalá tenga la fortaleza, si llega a pasar la entereza, de decir no. Es que No, no, porque yo soy un ser humano. Entonces tengo que aceptar mis limitaciones, mi imperfección. es fuertísimo, Eh, porque pero, en el medio se juega. Ah, bueno, está bien, bueno, pero mirá que en el pack, en el Service Pack este 2.0 te incluye saber tocar el piano, saber tocar la guitarra, pegarle bien a la pelota. Y claro, no puede, la lista no termina, entonces nos vamos al no, carajo. Pero bueno, cantar bien y. Claro. un día había que armar un debate filosófico de estas cosas, si no nos vamos a la mierda. Pero bueno, nada, la pregunta se me ocurrió por eso, porque aparte a mí Bueno, también. pero Sí, estos pensamientos, cuando vos los pensás así, sí, qué bueno sería tener esto y te imaginás toda la escena, ¿no? sí. ¿Qué te genera a vos? A mí me genera. Es que a mí lo que me genera es una sensación como de decir, somos cracks. Somos cracks para el buen y para el mal sentido. O sea, y estuvo el holocausto y llegamos a la luna. O sea, y frenamos el Parkinson. O sea, ser crack puede ser para lo que sea, ser un grosso. Entonces me da la sensación esa como de grandeza total de que hasta hace 500 años estábamos picando piedra en el barro, en bola y a los gritos, y de repente, que no, Hace un poco más de 500 años. un poco Hace más de 500 500 años Da Vinci, sí, Da sí, Vinci sí. ya había, Sí, sí, no estaba se Da había Vinci no estaba. iluminado. Bueno, pero acá sí estábamos en bola y a los gritos. Allá no, en Europa Fuera, estaban. ya no. En Europa estaban con tinta de calamar. Acá estábamos en bola y a los gritos y de repente, bueno, llegamos a la luna, qué sé yo, las cosas que hicimos, internet, ahora estamos por Discord, bla, 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 todo lo que el mundo ya sabe. Y no creo que no lleguemos a eso, no creo que no lleguemos a inventar un traductor. A inventar un traductor y que te carguen por una especie de Bluetooth del futuro. Ojalá, esto va a quedar, ¿eh? No, Esto en algún sí, momento alguien me va a escuchar y me va a decir, "Che, este estúpido tenía razón. Porque siempre yo, pasa, Ernest, siempre, vos lees Julio Verne y siempre pasó sí, en la sí, ficción y después, sí, no, ¿cómo vamos a llegar a la luna? sí. Pac. No, ¿cómo? No, el caballo es el mejor medio de locomoción, el auto no va a existir, pimba, el auto. No, pero ¿cómo? Yo levanto el teléfono y en China me atienden. Hay que hacer historia, nada Sí, no, más. pero totalmente de acuerdo. No, bueno, y para lo malo, ¿no? Y para lo malo. Eh, porque. ¿Qué año es Terminator? ¿De qué año empezamos a hablar de Skynet? 1991, decía, que Bueno, la película que se y, estrena o y, 2015 creo que era. No sé, no me acuerdo. no, digo, la película original, por lo menos, hay una que es del 91, 92, 91, ¿no? 91, 92. Sí. Bueno, y ahí ya se hablaba de Skynet. Claro, y el brazo robótico, ¿no te acordás que el científico que tenía el brazo de Terminator porque era la paradoja, esa se armaba, y hoy que no hay brazos, no tan Sí, por así, no, supuesto. no, No, no pero no solo brazos, necesitas nada más dos dedos. Te faltan estos dos dedos, el pulgar y el anular. Ahora te armamos acá en el hospital que tengo enfrente. Te armamos la prótesis para el pulgar y el anular que te falta. y movés, y ¿No movés. es? Ayer vi que también un chip de no sé qué y le está devolviendo la visión a los ciegos. Es Y que sí, claro, sí, yo también vi el titular ese. Sí. uno de acá que más o menos está sano, que no sé qué, dice, bueno, sí, y por ahí puede armar el debate, como el alcahuete de Byung Han, qué sé yo, y con el dedo así. Pero, pero anda a decírselo a la persona que no puede caminar, que no puede ver, que no puede hablar, que le falta un brazo. Explícale, decirle que no Hay, queremos porque.
hay una sola, creo yo, hay una sola facultad humana para que podría, siendo el ciego, siendo el amputado, decir no, no lo quiero. Que sería la fe. Solo mediante la fe el hombre puede resignar esa adicción a la conquista, esa adicción al poder, a sobreponerse en todo, esa adicción a hacer todo lo que pueda hacer. Creo que es lo único. Sí, Por puede ser. fuera de eso, sí, claro. ¿Cómo le vas a decir a alguien Claro. que no puede ver? No, porque te roban tus datos, te están instalando las cookies en el cerebro. Y sí, bueno, macho, vos lo decís porque estás viendo. Claro, vos Claro, porque es leíste el entendible. titular, yo no lo leo. Claro, Yo me vos enteré leíste las porque cookies, yo me yo enteré no por las tu podía leer. queja, claro. Yo me enteré por tu Claro, queja. Dame la vista y después vemos qué hacemos. claro. No, Ahora, sí. sí, perdón. No, no, decime, sí. No, yo iba a retomar con lo de la dopamina diciendo que habíamos hablado antes de que se asocian, la dopamina se asocia a los circuitos de recompensa. Y yo te hacía la pregunta antes esta de, bueno, cuando uno piensa en estos escenarios ideales, donde de alguna manera ejercemos la fantasía de la omnipotencia, Sí. ¿cómo te sentís? Y ahí hay muchas veces personas que al experimentar algo placentero, que puede ser algo muy concreto como comer algo que te gusta mucho, que te elogien, tener relaciones, ¿sí?, íntimas, o mismo fabricarse escenarios totalmente imaginarios, pero en los cuales uno, digamos, sobre todo esto, ejercita su omnipotencia, se activan estos circuitos de recompensa. Que hasta ahí, bueno, está todo bien. Si yo como chocolate y me genera placer, me tomo una copa de vino y me genera placer, está bien, ¿no? Es lógico, si no, ¿para qué como chocolate y tomo vino? Si no, en realidad no los necesito para vivir. Claro. Pero, entonces está bien, esa es la parte buena, positiva. Ahora, ese circuito de placer está también asociado a la conducta adictiva. Y la dopamina tiene un rol en la conducta adictiva. Ta, tan, ta, tan. ¿Sí? Las drogas, como la cocaína, la heroína, todo eso, aumentan, ¿sí?, niveles de dopamina en el cerebro. ¡Boom! Hacen como ¿viste cuando escurrís así un limón para sacar hasta el último el jugo? Siempre hay ¿Viste? medio Así. limón en la heladera. ¿Viste? Y lo apretás hasta que no da más. Eso es lo que hacen las drogas con los núcleos que están generando dopamina. ¿Viste? Como lo estrujás como un trapo para No, sacarle todo lo que le queda. En algún momento se acaba. En algún momento no hay más. Y el paciente empieza a experimentar el déficit de dopamina, ¿sí? Porque por más que le metas heroína, cocaína, toda la porquería que se te ocurra, no volvés a experimentar. Estamos hablando de consumidor un periodo con prolongado. su largo recorrido, eventualmente se agota, ¿eh? Eventualmente se agota. Y la, la sensación de placer que nosotros experimentamos con comer un chocolate o tomar una copa de vino, como estaba diciendo recién, o a lo que le guste, es moderado, ¿no? Tiene un cierto nivel de intensidad. Las drogas de abuso, como puede ser, sigo con los ejemplos, cocaína sobre todo, heroína también puede ser, llegan a un nivel de liberación, una intensidad en el estímulo que supera con creces al placer que genera el chocolate, la copa de vino o lo que te guste. Entonces, eso sigue, lo estrujaste, ¿viste? Lo apretaste, salió todo junto, ¡flaf! ¿No? Nosotros cuando de forma normal, en la comida, la bebida en las relaciones sexuales, es como un gotero, estamos dosificando. Cuando vos le metes una droga que estimula la liberación de dopamina, estás sacando todo junto. Entonces es un éxtasis impresionante, pero después se acabó. Tenés que esperar que esas neuronas vuelvan a fabricar dopamina. ¡Pum! Entra el bajón ese terrible al que entran. Está bien, todavía tenés un reservorio de dopamina y sigue fabricando. La persona entra en ese bajón terrible existencial prácticamente, el cual hace ir a buscar más de eso. Vuelve a consumir. ¡Pah! Estrujó de nuevo el trapo. ¡Salió lo que había! Lo poquito que se siente de nuevo.
Ahora, eventualmente, necesitan cada vez más. Y cada vez más seguido. ¿Por qué? Y porque le estás pidiendo al sistema algo que, viste, lo estás apurando para que te fabrique más. Para que te fabriquen. ¿Viste cuando tenés una saga de videojuegos que le estás pidiendo que saquen porque es una franquicia muy exitosa y está bajando la calidad? Bueno, Sí. empieza a bajar. Algunos me ocurren. Empieza a bajar. O sea, a mí también. Empieza a bajar la calidad. Empieza a bajar la calidad de lo que hacen, ¿no? O los que se tomaron su tiempo, fueron dosificando, hicieron un producto de mucha mejor calidad. Eso pasa con nuestro cerebro. Le estás exigiendo con la droga, y el chabón no puede fabricar más. Eventualmente las vas a reventar al punto que no hay más. Se acabó. Y por más que droga que le metas, no vas a experimentar más esas situaciones porque no hay más. No hay más dopamina. No hay. ¿Viste? Claro, eso Eso es el es proceso de habituación. claro. Claro, ahí te vas habituando. Y eso de que no hay más, ahí también se van gastando los receptores dopaminérgicos, se van... Sí, sí. Uno genera una liberación tan intensa que al principio se experimenta, todos los receptores, etcétera, pues están ahí y hay una liberación que uno esperaría normal. Cuando vos le mandás de golpe una cantidad tremenda de dopamina, la cantidad de receptores, están todos los receptores ocupados y activando, entonces se genera ese estímulo. Ahora, cuando hay una habituación, los receptores ya no tienen tanta efectividad y empiezan a disminuir la cantidad de receptores, porque lo que está haciendo el sistema es modular. Es modular, digamos, hay una tendencia modular, es mantener un equilibrio. Entonces, si yo vamos a decir un ejemplo así, muy reduccionista. Si yo con 100 receptores estoy teniendo un nivel de intensidad exagerado, el sistema tiende incluso a disminuirlo. Bueno, vamos con 80, a ver si con 80, ocupando 80, nos alcanza para tener el estímulo que necesitamos. Menos, porque me seguís dando con todo, 60, a ver ahora. Entonces, necesito cada vez más estímulo para mantener todo el tiempo esos receptores ocupados, ¿sí? Para generar el mismo estímulo que necesitaba antes, la habituación de la que vos estabas hablando. Ok. Y aquí hay dos receptores principales, el D1, D2. Hay 5, Hay de 5. 1, de 2, de 3, de 4, de De 5. 5. Todos tienen una función o hay una combinación en la cual depende en la región del cerebro es donde van a actuar. Por ahí el que tenga alguna noción de farmacología recordará que los receptores D2, D de dopamina, ¿no? Son los que están asociados a los antipsicóticos. Claro, claro. Y los antipsicóticos lo que hacen es inhibir la dopamina. Están interfiriendo con el receptor de tipo D2 de dopamina para evitar esta comunicación de liberar dopamina sobre el receptor, para que se genere este efecto. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis por las cuales se producirían los síntomas psicóticos es por un exceso de dopamina, sobre todo en el sistema límbico. Entonces, un exceso de dopamina en el sistema límbico me estaría generando un tipo de síntomas compatibles con psicosis. Eventualmente eso interfiere en otras áreas del cerebro, como puede ser la corteza auditiva, y aparecen las alucinaciones auditivas. O mismo el sistema límbico con otras regiones del cerebro y aparecen las ideaciones delirantes. Entonces, la hipótesis de que el exceso de dopamina, una liberación exagerada de dopamina, me está generando síntomas psicóticos, de alguna manera se sostiene porque cuando yo bloqueo la dopamina, estos síntomas de la psicosis disminuyen. Claro, entonces una exageración ahí de la producción dopaminérgica en la vía mesolímbica darían como resultado posiblemente los síntomas positivos de la esquizofrenia, por ejemplo. Claro, está asociado. Está asociado. Está asociado. Que es la misma vía que está asociada al sistema de recompensa, al placer, la motivación, lo que estamos hablando recién. Claro, Ahora, sí, sí. decí vos. No, y la mesocortical era en los síntomas negativos. Claro, porque, sí, está bien lo que decís, porque la mesocortical está asociada generalmente al procesamiento emocional, la regulación de las emociones, control, la regulación del comportamiento. Entonces, un déficit de esas vías va a influir en una alteración en justamente la parte cognitiva de las vías dopaminérgicas. Y los síntomas negativos
de la esquizofrenia son los que le restan funciones al individuo, como puede ser la pérdida de motivación, la pérdida de voluntad para iniciar cosas, alteraciones en el pensamiento, o sea, déficit cognitivo, lo dije raro. Y eso sí, es verdad, están asociadas a la vía mesocortical. Y la vía mesolímbica estaría asociada a los síntomas que le decimos positivos. Lo cual es interesante acotar acá que los fármacos antipsicóticos que bloquean los receptores de dopamina solo son efectivos para tratar los síntomas positivos. Delirios, alucinaciones auditivas, no para tratar los negativos. Para la bulia, la anedonia, no, no hay No, nada. no hay nada. No tenemos nada, ¿eh? Entonces, la evolución natural de la esquizofrenia es hacia el deterioro, el aumento de síntomas negativos. Viene un paciente y cómo te das cuenta cuando, por ejemplo, no es una depresión o que le mandás a hacer una resonancia? ¿Qué haces? ¿Qué estudio le haces? Para Viene saber qué querés saber del para ver paciente. si tiene qué diferencia presenta, si no es una depresión mayor, si no viene por O otro son lado, síntomas negativos de una o esquizofrenia. son síntomas negativos de la esquizofrenia. Hay una resonancia, hay Hay un análisis de sangre. una depresión pura y dura, verdadera, 100%, así, Hmm, uno podría encontrar en los casos severos algo en la resonancia magnética. ¿Y qué es? En un área de la corteza prefrontal, ¿sí? Donde está el área 32 de Brodmann, ¿sí? Más o menos por acá. Hay una alteración en la estructura normal, hay una disminución de la densidad de la sustancia gris. mm, En forma de V, así. Una V así. ok. Y eso se asocia a la depresión. Que la expresión de los síntomas de ese paciente, que tiene tan alterada una región de su corteza prefrontal, implica que no puede ejecutar los actos que idea. Puede idear actos, pero no los puede ejecutar. Claro. ¿Sí? No se puede levantar de la cama, por ejemplo. No puede levantar. ¿Le gustaría levantarse e ir a sentarse con la familia a desayunar así? No puede. No es que no le genere la idea de hacer, no puede. Uno piensa siempre en la depresión como estar triste, angustiado. Bueno, eso es una parte, o a veces cuando eso es lo único que hay, es angustia. O si es exagerado al punto de que aparecen ideaciones delirantes, es una melancolía. Pero la depresión, en serio, es la que el tipo está tirado y no se puede mover. Claro. Se te puede morir de inanición. Porque el tipo está tirado y no se puede. Ahora, eso lo podría hacer una resonancia en una depresión. Cuando vos vas a ver una resonancia magnética así estructural nada más, no funcional, de un paciente con esquizofrenia, no te vas a encontrar eso. Te vas a encontrar, si encontrás, a veces no se encuentra nada, si encontrás alteraciones, por ejemplo, en la estructura del cuerpo calloso. Ok. La estructura del cuerpo calloso, que sobre todo en la última parte, ¿sí? En la parte del rodete, ¿sí? Ahí, que es la última parte, el codito es esa. Bueno, cae de otra manera, de una manera distinta, está como más recto, está adelgazado el cuerpo del cuerpo calloso. Hay una pérdida de sustancia blanca, una disminución en la cantidad de conexiones que hay, ¿sí? Entonces ahí hay una alteración en cuanto a la forma, digamos, la eficiencia del sistema para el flujo y la transmisión de información. Ahora, ¿cómo le distingo desde lo clínico Claro. una esquizofrenia con síntomas negativos de una depresión? Y bueno, el de los síntomas negativos también va a tener algo cognitivo más. El depresivo está muy metido en sí mismo. Muy metido en sí mismo, está ensimismado, sus pensamientos son hacia él, hacia todo lo que puede pensarse, entonces tiene alteraciones de la memoria y de la atención, porque en realidad no puede prestar atención a otra cosa que no sea su malestar, su idea de ruina, ¿sí? Está así. El esquizofrénico, vos le pones un plato le pones una fuente de ravioles entera, el tipo se baja la fuente de ravioles, le pusiste 2 kilos de helado después de la fuente de ravioles, el tipo se baja los 2 kilos de helado, parece su barril sin fondo, no hay control. El expresivo no va a comer así. Entonces vos lo ves con actitudes
Aparece con esquizofrenia que sí, es verdad, le falta voluntad. Le puedo decir, quédate ahí sentado, ¿sí? Hasta que yo te diga. Y capaz que está el día entero ahí, tipo, está sentado. Te hizo caso. Pero porque tampoco hay iniciativa de nada. Entonces, uno no puede, el otro no se le ocurre. El depresivo no puede, aunque quiera. Ah, El otro no, bueno, está ahí en la vida, está. Entonces vos le pones la comida. En el Borda es muy frecuente. O sea, hay un barcito que vos vas abajo, bajás las escaleras. Cuando yo estudiaba psiquiatría, me formé en el Borda como psiquiatra. Y estudiando, y bueno, íbamos a veces a tomar un café, comprar algo a media mañana. Bajabas unas escaleritas, digamos, de un bar, pero está abierto a todo el mundo. O sea que los pacientes también lo usan. Y vos lo veías a los chabones que se compraban, pero era impresionante la cantidad. O sea, que se gastaban todo lo que tenían en el momento, ¿no? Si tenían a plata de hoy, si tenían 2.000 pesos, se gastaban los 2.000 pesos en el momento, ¿sí? En lo que encuentren. Y bla, 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 bla. ¿Cómo puedes comer tanto el tipo este? Y sigue. Bueno, eso está asociado a esa. Hay una pérdida hay una pérdida de conexión con la realidad, pero global. Tipo está en otra. Hay pacientes o personas, porque no necesariamente son pacientes, hay personas que tienen esquizofrenia, que nunca generan un delirio, alucinaciones auditivas, que nunca generan un momento de agresividad, de impulsividad, y que simplemente evolucionan hacia el deterioro. Eso se conoce como esquizofrenia simple en la fenomenología clásica. Esquizofrenia simple. Tipo, nunca desarrolló Sí, el delirio es mínimo. Nunca desarrolló alucinaciones, nada productivo. No hay síntomas positivos. Solo se fue apagando. Y muchas veces son tipos que, bueno, perdieron el trabajo, nunca tampoco tuvieron muchas luces, nunca tuvieron iniciativa, lo dejó la mujer, los hijos no le dan pelota, porque no terminó como un linchera en la calle. Está ahí, ni siquiera te pide una moneda. Está ahí. Está. Bueno, eso avanzó hacia el deterioro por la autopista de los síntomas negativos. mira qué buenos ejemplos, súper claros, súper claros. Está bueno ahí cuando marcaste la diferencia entre lo que puede ser una cosa y lo que puede ser la otra. Em, y con respecto a lo que es la parte de la motivación, había visto hace poco un estudio, a ver si me lo puedo acordar, si me puedo acordar lo puedo decir, era un estudio creo que de 2014, que tenía que ver con la música y la dopamina. Yo, a ver, ¿qué tiene que ver esto? Y cuando hicieron el estudio, lo que los tipos estaban investigando es cómo influía la cantidad de dopamina que podía llegar a tener una persona con la motivación o los gustos que podía llegar a sentir en ese momento. Entonces creo que hicieron algo, ¿cómo es ese estudio que es con la piel? Dermis, que mide como la electricidad conductual. Ah, sí, sí, No me sí, sí, sí. No, sale no sé el nombre, pero. endodermis, no, pero algo de dermis, era algo de dermis, y no, bueno, no me acuerdo. Y entonces le daban, creo que le daban levodopa, después lo voy a chequear, de Ujú, última lo pongo ahí abajo, creo que le ujú. daban levodopa, y le ponían música. Y claro, a los que le daban levodopa, la música les encantaba, y a los que no le daban levodopa, la música nada. Y había ahí como una correlación entre la cantidad de dopamina que podía llegar a tener una persona y los gustos que podía tener ahí en el momento. Y era interesante saber eso Pero, de. interesante, pero el estudio concluye que el gusto por la música está asociado a la cantidad de dopamina o a la liberación de dopamina que te produce esa música. No sé si a la liberación, pero me parece que iba más apuntado a la cantidad de. O sea, que si vos de repente estás escuchando una canción y no sé por qué, evidentemente los niveles fluctúan de dopamina que tenés, no es Claro. constante. Bueno, no sé, estoy escuchando algo, estoy leyendo algo. Vamos a suponer, según este estudio y según lo que yo entendí del estudio, vos tenés un cierto nivel de dopamina y estoy leyendo, no sé, un libro, un cómic, lo que fuere, y en ese momento está medio bajo, por ahí la motivación para seguir leyéndolo, para seguir estando ahí compenetrado con la música o lo que sea, no va para ningún lado.
era algo así lo que decía el estudio, pero voy a O buscarlo. sea que si yo, porque claro, porque por lo que vos contás, si yo, por ejemplo, soy totalmente neutral a un estilo musical o algo que me es totalmente indiferente, pero Sí, al momento de estar escuchando esa canción, inyecto dopamina, aumenta los niveles de dopamina artificialmente. Mi pregunta es si eso generaba una memoria, digamos, de algún tipo que cuando vuelvo a escuchar la música, naturalmente el cuerpo genera aumento de nivel de dopamina. Entonces me condicionaron el circuito de recompensa, de placer. exacto, Interesante. exacto, estaba bueno por eso. Hay una pregunta que, hablando, me hiciste acordar de esto porque estas son las preguntas que te gustan hacer a vos. Y es, ¿se puede entrenar la liberación de dopamina? Sí, desde el conductismo clásico operante, básicamente sí, desde el moldeado, si se quiere, moldeado vicario de Bandura también, ay, es que hay tanto, desde lo que es la psicología de masas, el marketing, vamos a Mm, decirlo en palabras más, el claro. marketing. Una vez se queda, yo ayer estaba hablando con un amigo, ayer no, hace una semana estaba hablando con un amigo, Torre, y le conté que quería hacer una reforma acá en casa, qué sé yo, bueno, unos ladrillos. Y entonces viene y me dice, Juan, mirá, me encontré con este banco que no lo vi nunca, no sé qué, y tiene estas características que vos me habías mencionado hace una semana. Y entonces, como de así de esto que vos me decís, esas preguntas que te estás haciendo, le digo, ¿estás seguro que no lo viste nunca? Porque lo que yo estaba seguro es que el tipo en realidad estaba sugestionado. Entonces, cuando empecé a tirar de la cuerda, en algún momento lo vio, pero claro, ahora lo que hizo fue prestarle más atención a eso porque Claro, le quedó claro. en el subconsciente esto que yo le decía. Y evidentemente esa motivación a mirar particularmente ese banco con esas características había sido influenciado por mí por el vínculo especular que tenemos. Entonces, eh, sí, se puede estimular tranquilamente desde el conductismo clásico, que era, o experimental, de Pavlov, con el tema de la campanilla, que todo el mundo que nos esté viendo seguro que lo conoce, que es un estímulo neutro, lo asocio con un estímulo incondicionado, termina siendo un estímulo condicionado, lo que da es una respuesta condicionada, un reflejo condicionado. Es decir, yo le agrego a algo que que el perrito sentía comida, le agrego un estímulo. Ahora yo cada vez que toco la campanita, el perrito va a salivar y va a pensar que eso refiere a la comida. Entonces ahí evidentemente algo de motivación y de dopamina va a estar liberando artificialmente. Y después con el tema del conductismo operante, lo mismo, sin meterlos en tanto ahora, bueno, si querés hablamos de Bandura, pero era lo mismo, que el famoso experimento de Skinner con las ratitas, Mm, que medio que lo descubre de pedo porque no le quedaba, o sea, lo que hace Skinner es que le daba una recompensa a las ratitas cada vez que producían una respuesta, cada vez que hacían una conducta, pero se queda sin comida. Y entonces dijo, no, con otro psicólogo que se llama Estés, dice, no, vamos a fraccionar la comida porque no nos queda más nada, y no sé, era tarde, no sé, no tenía dónde comprarlo, no existía pedido ya. Y entonces le empezó a dar comida, unas bolitas de comida, cada vez que la ratita producía una respuesta que él quería. Entonces, ¿qué aprendió la ratita? A producir en consecuencia del refuerzo. Y ahí tenés otro tipo de motivación, los refuerzos. claro, Los refuerzos claro. son otro tipo de motivación, que hay un montón y que los podemos nombrar. Está el de razón continua, que es cada vez vamos a hacer. Cada vez que el nene va a hacer la cama, yo le doy un caramelo. Después tenés el de razón fija. Si le quiero ganar 9 veces al pibe que haga la cama, a la 10ª vez que hace la cama le doy un caramelo, entonces le gané 9. De razón variable, que entre 5 y 15 veces que el pibe haga la cama, pero no le digo cuándo, le doy el caramelo, lo cual genera una conducta un poco más adictiva, que es como las maquinitas. Claro, claro. Cada tantas veces que vos tirás, algunas salen, lo cual te refuerza la conducta y la motivación para seguir ahí, que evidentemente
Eso tiene que ver con la dopamina. Y después Eh, tenés por intervalos. Si querés los nombramos. ¿Y cómo se llamaría la que si no hace la cama le das un cachetazo? ¿Qué tipo de No, conducta sería? eso es un montón. Eso sería una agresión de la década del 90 y del 80, que era de los que nos criamos nosotros, que en esa época estaba bien visto, pero en esa época pasaban los singles y raíces en Canal 9. No sería de ahora. Eso ahora se llamaría un castigo positivo. Que le ¿Un castigo positivo se llama? Castigo positivo, claro. Le agrego un estímulo aversivo cada vez que el niño en este caso hace algo que no quiero. En este caso es un castigo positivo un poco agresivo, pero bueno, ahí está el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es le doy algo que le gusta, el refuerzo negativo es Claro, le quito algo que no le gusta. Y el castigo claro. positivo y el castigo negativo es lo mismo, al revés. Le doy algo que no le gusta. Le doy algo que no le gusta Un o le bife. quito algo que le gusta. Y después hay un Es un montón poco que. como. No, Sí. perdón, sí, sí. No, 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 sí, porque es una hay un par que por ahí están buenas para. Son nombradas en la psicología cognitiva de refuerzos diferenciales de conductas alternativas, que son una cosa así como si una conducta alternativa que vos quieras que el nene haga, por ejemplo, en vez de estar jugando a la PlayStation, querés que vaya al parque, le das algo para que realice la conducta alternativa. Hay algunas que son con el mismo fin, pero diferentes. Por ejemplo, el nene quiere UPA, pero hace berrinche, no lo subo hasta que deje de hacer berrinche. También está el no Claro, refuerzo, que es la típica no le das bola. El no refuerzo extingue la conducta, que es lo que hacen los castigos, extinguir la conducta y el refuerzo la consolida. El claro. refuerzo es cualquier presentación o retiro de un evento, objeto o situación contingente a una consecuencia de una conducta, eso refuerza y la consolida. Y después tenés los moldeados guiados, los moldeados con refuerzo, los moldeados vicarios, que son refuerzos anticipatorios. La consecuencia de lo que hizo aquel me copa, entonces yo voy a hacer lo mismo. Ya tenés ahí una motivación, porque estás viendo, eso es lo que decía Bandura, moldeado vicario, que es por observación, entonces es como una especie de aprendizaje anticipatorio, es un refuerzo anticipatorio, se llama así, un Claro. refuerzo anticipatorio. Que después en la práctica, en la clínica también se hace, con videos, con economía de fichas, con un montón de cosas así, se utilizan todas esas técnicas. Bueno, vos sabés que ahora que ahora que nombrás lo de la economía de fichas, es interesante tener en cuenta cómo parte de las vías que estábamos nombrando antes, sobre todo las vías, eh, la vía nigroestriada, que está afectada en el Parkinson, también está involucrada de alguna manera en la regulación de las conductas impulsivas. Las conductas impulsivas, hay una hipótesis clásica de la regulación de la impulsividad, que es el lóbulo frontal, ¿sí? Áreas del lóbulo frontal van a regular, es decir, a disminuir la actividad de estructuras como los ganglios subcorticales, es decir, el estriado, putamen, globo pálido, etc. Caudado, putamen, globo pálido. Cuando hay un déficit en la regulación de estas estructuras subcorticales, habría un aumento de la conducta impulsiva. Y los pacientes o las personas que tienen problemas de adicción, que era lo que veníamos hablando antes, se pasaron de rosca en la búsqueda de la recompensa y el placer, desarrollan un elevado grado de impulsividad, o ya lo tenían desde antes, porque eso es dialéctico. Uno no existe sin el otro prácticamente. Hay test. El de la economía de fichas es un buen test es una buena forma de regular este tipo de cosas. Pero hay test, como el Gambling Task, no me acuerdo cuánto, que lo que hacen es jugar con esta capacidad que tiene la persona de sostener la incertidumbre, de poder, de la espera para la recompensa. Por ejemplo, vos decís, bueno, si le decís a alguien que o lo instruís al tipo que hasta que no hace 10 veces seguida a la cama no obtiene la recompensa, hay alguno que
lo cambiás y le decís, ¿qué preferís? ¿Hacer una sola vez la cama y te llevas un caramelo? ¿O hacer 10 veces la cama y te llevas la bolsa entera de caramelos? Claro. Algo parecido es, bueno, hay un esfuerzo, hay una espera, hay algo que más para tener una recompensa más grande. En los test para medir impulsividad, uno muy frecuente es este. ¿Querés, vamos a poner así, querés $5 ahora o la semana que viene te doy $25? ¿Qué elegís? Claro, para ver Ahora no te doy nada, te doy la semana que viene 25. para ver si espera o Claro. se puede controlar. El tipo que no puede esperar, el tipo que tiene mayor impulsividad, el circuito de recompensa está desordenado claramente, elige siempre los $5. No, dámelo ya, ya, ya. Vendrá. Incluso, Sí. no, incluso sabiendo que la recompensa que viene no es una incertidumbre que te voy a dar la semana que viene. Te estoy diciendo, te voy a dar si 25. Dámelo ya. ¿Vendrá genéticamente programado o habrá ahí una falla en la internalización de las leyes paternas del heredero del superyoico del complejo de Edipo? Vos sabés que yo he llegado a pensar que el heredero eh, también tiene herencia genética. El super Yo creo yo que... viene dado, que no es tan super entonces ya, no es el Uber No, Ich. no. Claro. No, lo que quiero decir es, uno, yo creo que, que esa explicación, ¿sí? Para no usar ninguna palabra que aún algunos... La explicación, ¿sí? Del complejo de Edipo y la resolución del complejo de Edipo me parece que es muy buena, ¿sí? Para entender fenómenos que son inherentes a nosotros. Entonces, para mí es muy válido. Sin embargo, pareciera que distintas condiciones adversas que harían que todos resolvieran el Edipo de la misma manera, no impacta igual. Claro. Entonces, yo digo, quizás hay algo que viene en la arquitectura biológica, en lo material, y ahí en última instancia uno va a encontrar algún gen, alguna variante alélica de algo, que te predispone a que frente a la situación que pasa a todo individuo, ¿sí? Unos puedan resolverlo a pesar de la adversidad y otros no pueden resolverlo y ante la adversidad se quiebra y resuelven mal el Edipo o no lo resuelven, como le quieran decir. Quiero decir, para la resolución del complejo de Edipo también mi hipótesis es que hay involucrados variantes alélicas o genes, mayor vulnerabilidad genética. Es que sí. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, igual hasta yéndome más atrás lo mismo. Si yo me pongo a pensar sobre la teoría del apego, también. Claro, claro. Por más que por más que estemos hablando de un año, 2 años, si yo me pongo a pensar en el apego ansioso, Bueno, los trabajos de Melanie Klein. Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein, a ver, vos corregime si me equivoco, ¿eh? Melanie Klein describe fenómenos, ¿sí? De esa simbiosis materna, materno-infantil, digamos, de donde se puede explicar el origen de la psicosis, a falta de esa división de entre uno del otro. Bueno, ¿quién cae en eso? ¿Quién no puede salir de eso? Y quizás el que tiene mayor vulnerabilidad desde lo biológico a caer ahí. sí, sí, es probable. Sí, sí, Melanie Klein bueno, Winnicott también. Lo Mm, que pasa que Winnicott, porque Melanie Klein no era doctora, como no lo fue Anna Freud. Y ninguna de las dos podía entrar, no quisieron un par de veces de ir a un hospital que no me acuerdo el nombre y no las dejaron. Pero Winnicott era pediatra. Entonces el tipo vio otra cosa, vio una cantidad de niños tremendo. O sea que fue distinto. Pero más o menos andan todos, o sea, todos tocan más o menos el mismo tema. Así que algo... De hecho, algunos ya cuando hablan de la parte preedípica, y ya estás tocando los genes, ya, o sea, sí, en el embarazo, y me estás hablando de los genes. Cuando me hablan de toda esa parte preedípica y
de antes del nacimiento, para mí están hablando ahí, están tocando los genes. Como lo hace Jung, como lo hacen un montón. Que hablan de una parte anterior y la parte anterior es genética, qué sé yo. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando que nosotros hablamos de genética, pero yo quiero hacer un comentario sobre todo para la gente que por ahí nos escucha y que no es tanto del palo, que no necesariamente genético tiene que ser sinónimo de todo pasa por los genes, en el sentido de que los genes son suficientes, condición suficiente para que las cosas sucedan. Sino que hay algunos otros componentes que tienen que ver con la propia organización, la propia forma en la cual está distribuida elementos informativos dentro de las células que van a condicionar el desarrollo. Y la información genética o las variables alélicas van a jugar un rol en eso porque son los que están fabricando proteínas y van a generar dinámicas de interacción, bla, bla, bla. Pero también dejen la puerta abierta a la idea de que hay información que se hereda, que se transmite de uno a otro, que no necesariamente se explica por las variaciones de los genes. Es decir, que hay algo en las células que excede a lo que está codificado en la información genética, pareciera, que tiene que ver, ¿sí?, con herencia, que son patrones que se repiten, pero que uno no los puede explicar desde ahí. Entonces, las mutaciones genéticas no nos alcanzan para entender la diversidad en los fenotipos, en las variaciones. Y eso es importante porque de esto que vos decías, yo estoy de acuerdo, y hay que tener en cuenta que durante el desarrollo, sí, embrionario y fetal, se está estructurando el cerebro, se está organizando la corteza. Y son fenómenos como tridimensionales, digamos, están dando coordenadas espaciales, vos vas acá, vos vas allá, en las 3 dimensiones del espacio, y eso va generando un patrón específico de organización de la corteza, que si eso se altera, puede estar, digamos, siendo el primer paso para que después haya alguna alteración psiquiátrica o neurológica. Habría que ver también, tocando algo si querés, ya para ir cerrando en algunas cosas, porque en análisis transaccional, que justo antes de empezar el programa estábamos hablando algo de eso, se nombra mucho esta... Hay como a ver, para explicarlo de forma sencilla. Imagínense como 3 esferas puestas así en vertical, donde arriba de todo sería la parte parental, sería la parte paterna, digamos, pero no paterna por padre, sino por la función Claro. de parental. En el medio estaría el adulto y al final estaría el niño. Si se quiere, esto es el super yo, el yo y el ello. En otras palabras, es una cosa así. Pero hay veces que se usa una técnica que se llama la técnica de la silla vacía, donde el psicoterapeuta lo que hace es conversar con las 3 disposiciones de la personalidad del sujeto. Entonces se le pide al sujeto, esto lo llevo porque vos me decías que puede tener un deseo, una motivación desmedida, y quiero esto ya, y que no sé qué historia, que no sé Sí. qué. Bueno, si no llega a ser una esquizofrenia, que todo, una cosa ya como más para la psicofarmacología, se lo puede sentar y empezar a conversar con los 3, con la parte más paternal, más del deber, vos tenés que hacer, qué sé yo, como la canción de la guitarra, que no sé qué, no quiero que me tomes la cerveza, no sé Te voy a cuánto, dar con la guitarra en la cabeza. te voy a dar con la guitarra en la cabeza, y claro, y del otro lado, en el otro extremo, tenés que la voz de mi viejo me sonaba como un rulo de tambor. Y entonces, claro, esa es la parte del niño. Y vos los haces conversar. Che, ¿qué estás dispuesto a ceder la parte? Porque vos le venís rompiendo las pelotas, le venís exigiendo que no sé qué historia. Y que haga y que haga y que haga. Y hace, la moral, la moral, la moral. Pero el niño te dice, no, pero yo también necesito jugar un partido de fútbol con los pibes, qué sé yo. Y bueno, pero no podés jugar todos los días al fútbol. Y entonces lo haces sentar en el adulto.
que tiene que hacer las veces de yo y tratar de coordinar a ver cuál de los dos está más desmedido, porque lo que las personas se tienen que imaginar es que esos círculos, en vez de ser perfectamente iguales y concéntricos los tres, si vos tenés más la parte de niño más expandida, es una esfera así, un adulto así chiquito y Claro. una parte paternalista más chiquita. Entonces, la parte de esto que sería pan, así, se hace con la terapia esta de la silla vacía y el análisis transaccional. Lo estoy nombrando así a grandes rasgos, como para que en algunos casos donde justamente esto del desmedido, de no, pero yo quiero, no, pero yo me la quiero pegar en la pera, que no sé qué, me quiero comprar cómics y quiero tener toda la saga de los Caballeros Zodíacos. Bueno, pero ¿te da el sueldo? Entonces, tenés que sentarlo tiene que sentar Porque acá en la tampoco silla. quiero laburar. Claro, bueno. Andá para la otra silla, entonces. Ahora andá a la parte paternalista. Y ahí se va haciendo todo como, bueno, con una creencia. Después se van haciendo también algunos movimientos para que la persona tenga un registro mnémico, también corporal y demás. Y se puede utilizar esto para la parte que análisis. Interesante, Sí, el análisis interesante. transicional está bueno, sí. Un día si quieres lo hablamos más. Lo O hablamos. lo de Bandura. Bueno, Hasta acá. como por ahí para la Sí. próxima podemos llegar a hablar de algún otro neurotransmisor, porque me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Arrancamos una molécula y terminamos en cosas mucho más grandes. Me parece que está bueno, Sí, sí, sí. ¿no? Dale, sí. Hicimos dopamina. No hicimos ningún otro, ¿no? No hicimos serotonina, ¿No? oxitocina. Esta es la primera. De prolactina hablamos mucho con el doctor, ¿cómo es? Que había traído. El que habías traído. Ay, no me sale ¿Con el nombre. Leandro, el Con Leandro. ginecólogo? Con Leandro. De la prolactina hablamos. Bueno, puede ser, ahí está, que la gente nos ponga abajo. Vamos a hacer como una ¿Cuál especie quieren de hablar? encuesta. Oxitocina vendría a ser, lo voy a poner, lo voy a ganar así, vamos a hacer a cagar. El amor, la oxitocina o la felicidad, la serotonina. La serotonina. Muy bueno. Elijan cuál quieren, ahí pónganme en los comentarios Dale. de qué neurotransmisor quieren que hablemos, del amor o de la felicidad. Así te puedes lograr. Bueno, Ernest, muchas gracias, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Chao, hasta Saludos. luego.